Hoy podemos hablar con alguien del otro lado del planeta en segundos. Podemos enviar mensajes, fotos, videos y hacer videollamadas. Podemos tener miles de seguidores, cientos de contactos, decenas de grupos y aún así sentirnos completamente solos. Nunca en la historia de la humanidad habíamos estado tan conectados digitalmente, pero algo extraño está ocurriendo. Cada vez más personas dicen sentirse aisladas, vacías, más desconectadas y la pregunta es, ¿estamos más conectados o más solos que nunca? Hay preguntas que incomodan, otras que despiertan y algunas que simplemente cambian todo. Preguntas que no resuelven todo, pero nos transforman. Porque a veces lo importante no es la respuesta, sino atreverse a preguntar distinto. Aquí las hacemos todas, sin miedo, sin prisa, con curiosidad y con alma. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Hey, welcome to your podcast. ¡Qué buena pregunta! Bien bilingües porque rachas de Duolingo ahí andaban en unas super retas de torneos haciendo quién sabe cuántos miles de puntos al día. Y pues bueno, vamos empezando presentándonos a mi derecha. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast. Yo soy su amigo Alan, a mí me encuentran en redes como ai.chavimon, tu amigo Nacho. Acá a mi izquierda. Buonasera, benvenuti de podcast. Qué buena domanda. Los nombres no se traducen, amigo. Ay. Bueno, qué buena pregunta. En italiano. Benvenuti. Tus redes sociales, amigo. Il mio... no sé cómo se dice en redes sociales, perdónenme, apenas voy en el score 21. Pero mis redes sociales son Meni05J Manuel García, las redes de mi negocio Fly in Freedom. Bueno, y aquí su servilleta, servidor David Paz. Paz de CP en todas las redes sociales, ahí me encuentran. Gracias por todos los comentarios y palabras bonitas que me han dado últimamente en mis redes sociales personales ahí de Paz de CP. También gracias por andar escuchando últimamente nuestra música, carga positiva en todas las plataformas. Y ahí estamos al pendiente para darles un mejor servicio en pazcompany.com. Pero bueno, vamos a darle lleno a la pregunta del día de hoy, que es, ¿estamos más conectados o más solos que nunca? Es un tema muy polémico que tenemos hoy en día. Tanta tecnología. De hecho, esto me recuerda una canción que escuchaba yo del buen trovador Edgar Oceransky, que nada que ver la canción, se llamaba Ellas Así, pero como las grababa en vivo, pues se aventaba unas palabras después de cada canción o antes de cada canción, un discurso, una reflexión, algo, y decía, justo ahora, en medio de tantos adelantos tecnológicos, casi todos enfocados en acercarnos más y en comunicarnos más, es cuando más desconectados estamos. Casi todos sabemos amar. ¿Qué tiene que ver José con el Sabemos que... No sé, eso. Pero bueno, ¿quién se avienta la parábola del día de hoy, chicos? A ver, yo hace mucho que no me aviento parábolas. Bueno, se la doy a Alan. ¿Sí o no acá? Muy bien. Dice, la parábola inicial del día de hoy es el hombre rodeado de voces. Un hombre vivía en una ciudad enorme y todos los días recibía mensajes, notificaciones, comentarios, llamadas. Su teléfono nunca estaba en silencio. Pero una noche tuvo una emergencia y se hizo una pregunta. ¿A quién puedo llamar a las 3 de la mañana? Miró su lista de contactos, miles de nombres y de pronto comprendió algo. Tenía muchas conexiones, pero en realidad muy pocas relaciones. Pam, 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 dijo Paz. Y no manches, me estuve pensando que si me llaman a mí a las 3 de la mañana no les voy a contestar. Pongo el teléfono en modo avión para poder dormir. Así que llamen a alguien que sí sea un amigo nocturno para emergencias. Oye, tú te duermes a las 3 de la mañana. Así que ya sabemos, si necesitamos algo te podemos llamar a esa hora. A las 3 de la mañana, 2:59, todavía te alcanzamos acá. Modo avión, chicos, ni modo. No voy a estar. Prioridad dormir que contestar llamadas o mensajes a esas horas de la noche. Fíjate que yo antes hacía eso, pero descubrí que a veces es importante tener el teléfono en sonar. Porque sí me tocó hace algunos años de que me hablara un amigo con una crisis existencial emocional y que estaba así como que... Una crisis que si no hubiera tenido con quién hablar, yo creo que se hubiera hecho alguna tontería.
Entonces, desde ese momento, y eso era de las pocas veces en las que se me olvidaba poner el modo avión, entonces como que desde ese momento dije, ok, tengo que tener el celular en sonar, al menos para emergencia. Entonces yo lo que hago es que las notificaciones les bajo a todo el volumen, pero el tono de llamada sí lo tengo siempre a todo volumen. Entonces es como, no me entran notificaciones, si me llegan WhatsApp o lo que sea, pues me va igual. Pero una llamada sí es súper importante, entonces sí me entra. Y nada, que te marcan nomás de, ¿qué estás haciendo, Meni? O sea que si te llaman a las 3 de la mañana, sí te entra la llamada. Y la llamada también, sí. Ándale. Ya saben, chicos, el teléfono del Meni apareciendo en estos momentos. Alan, ¿tú nunca viste cómo conocí a tu mamá? How I Met Your Mother. Sí. ¿No te acuerdas que había un capítulo donde sale de que... Nada bueno pasa después de las 2 de la mañana? Es una de las reglas. Porque cuando era más joven... más joven, ¿no? Cuando era joven... Ya somos jóvenes, amigos. No, ya soy un adulto, ¿qué? ¿Adulto joven? Al revés de jóvenes adultos, ahora soy un adulto joven. Cuando era joven, llegó a pasarme ese tipo de anécdotas de que me hablaban a las 2 de la mañana y me invitaban a salir a algún lugar y pues, como en la serie de Cómo conocí a tu mamá, puras bien tragedias gacho. O puras cosas que decías, ¿para qué salí? Estaban todos bien pedos, estaban... A puro Oracle. El puro Oracle, a cuidar borrachos, a esto y lo otro y... Algunas historias de risas, pero por lo regular hay... No, yo tengo recuerdos de Vietnam, güey, cuando iba a pasar así. ¿Cómo de Vietnam? Pues pura tragedia, como dices, pura pendejada. Pero bueno, chicos, la pregunta es, ¿estamos más conectados o más solos que nunca? Y pues es algo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? La mayoría de la gente presume tener millones de seguidores en redes sociales, miles, o a veces hasta en los trabajos últimamente ya se andan fijando en ese tipo de cosas, de detalles de cuántos seguidores, cuántos likes tienes ahí en tus redes. Pero la realidad es que la mayoría de las personas, a pesar de este tipo de detalles, no tienen verdaderos amigos o se sienten solos. De hecho, se elevaron mucho los índices de sentir depresión, sentir ansiedad, sentir ganas de tener pláticas de verdad, pláticas profundas, dirían por aquí. Y pues es un tema muy profundo y muy que vamos a reflexionar el día de hoy, debatir y darle con todo. Y pues bueno, el capítulo de hoy es, ¿estamos más conectados o más solos que nunca? Y el punto número 1 es que nunca habíamos tenido tantas formas de comunicarnos. La tecnología eliminó demasiadas barreras, pero aún así tengo la pregunta aquí para todos. ¿Cuántas personas puedes contactar en este instante? Tú que me escuchas ahí. Pongámoslo a prueba. Acá a la izquierda, a mi derecha. ¿Cuántas personas pueden contactar en este instante? ¿Lo respondemos? Sí, o sea... De hecho es una reflexión si se ponen a pensar de que... Pues antes sí le llamabas a la gente y contestaban la llamada. Ahora les llamas y dicen que qué grosero. Sí, hay gente que se enoja. Que dice... Manda un mensaje y luego ya te diré si te contesto. Y luego, pues si le llamas, pues nomás no me contestes y no puedes contestar y ya no te enojes. Fíjate que en mi caso yo sí tengo al menos mi grupo así de contactos, mi círculo cercano, mis close friends, a los que les subo fotos en calzones en Insta. Perdón, no están en el close friends, amigos. No. Mi grupo cercano, ¿no? Puedes sobrevivir. Puedes sobrevivir. Mi grupo cercano de amigos, yo creo que sí les puedo marcar y no hay problema. Sí tengo como que ese grupito cerrado de personas a las que literalmente de repente es como, me surgió una duda de esto y marco y me contestan. No sé, me surgió una duda legal y le marco a mi abogada de confianza y me contesta. Oye, tengo una duda con el SAT y le marco a mi amiga, super fan de Qué Buena Pregunta, contadora, y me contesta. O sea, sí, yo creo que sí tengo un grupito más o menos... ni muy grande, pero tampoco muy limitado de personas a las que sé que si les llamo en este momento me contestan. Entonces estoy agradecido de eso porque sí vas creciendo en años y demás y llega ese punto en el que ya no te contestan o simplemente ya se te va reduciendo ese grupo selecto. Yo tengo una pregunta, chicos. Por ejemplo, ¿ustedes más o menos cuánto duran en responder las redes sociales? Digamos, por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp,
Sí, fíjate que a mí me da un chingo de ansiedad las notificaciones, güey. Entonces cuando me mandan WhatsApp, si no ando ocupado así en algo en lo que esté muy concentrado, casi es de que me llega y lo abro. Fuera de ahí, pues ya si termino mis deberes, estoy trabajando para tener nada más así como que ciertas horas en el día en el que reviso, contesto y dejo otra vez el celular porque está cabrón. Pero nomás los dejas en visto. No, pues bueno, depende del mensaje, ¿verdad? Si es alguien nomás diciendo, ¿qué pedo? Aquí nomás saludando. Ah, chido, ahí estamos. O no es algo así muy importante, o es algo así nomás como que te vengo a vender un curso o algo así, pues más así visto, órale. O sea, ¿es pausa, Manny, o qué? No, ok. Y si te fijas, está bien curioso esto de las redes sociales porque hay personas que se enojan si no les contestas rápido. Pero por lo regular, estas personas no te contestan rápido. No sé si tienes amigos o familiares así de que... es muy común, aquí yo que mando a mi familia, por ejemplo, mi madre se molesta si no le contesto una llamada. Pero yo siempre que le marco, por lo regular no tiene el teléfono a la mano, lo tiene guardado sin el tono. Entonces es así como... ¿Qué onda hoy en día? Es muy difícil contactar a alguien, bueno, para ciertas personas. Y hay otras personas que están muy al pendiente de una red social, pero no más de una. O sea, pongamos el ejemplo. ¿Cuánto duran en contestar mensajes o comentarios de Instagram, Messenger, Facebook, TikTok? Fíjate. ¿Cuál contestan primero? Fíjate que ahorita justamente tenía la mala maña de que como fueran llegando iba contestando, iba atendiendo todo, ¿no? Pero ya tengo, parejo, güey. Te digo, pero ya hace ¿qué será? Un poco más ya tirándole 2 meses que desactivé las notificaciones así de las redes sociales. Justamente por lo mismo dije, oye, pues si ya sé que este pedo me está causando ansiedad, si ya sé que me distraigo muy rápido con cualquier cosa, pues... lo voy quitando, ¿no? Y ahorita de repente ya van varias veces que me dicen, pues ya no te voy a mandar nada, nunca contestas. Y yo, pues no, es que cuando ya me acuerdo de ir a checarlo por voluntad propia, pues... Puros videos de memes y cosas así. Está chido, pero pues lo veo cuando tenga chance. Que no es urgente. Benny, ¿tú qué contestas primero? ¿Cuál red social contestarías primero normalmente? Mira, yo normalmente te contesto WhatsApp y eso no siempre. O sea, generalmente mi celular siempre está en vibrar. O sea, toda la vida siempre va a estar en vibrar. Es muy raro que lo traiga en sonar. Porque generalmente pues en el trabajo lo traigo así para que no me vaya a sonar en media clase o lo que sea. Y ya, o sea, no lo vuelvo a activar saliendo del trabajo, de que le voy a activar el sonido ni nada por el estilo. Y cuando estoy de vacaciones generalmente es como, domingo voy a la iglesia, lo pongo en vibrar y ya, se me olvida y llevo toda la semana así. Entonces generalmente nunca me doy cuenta a veces de notificaciones. Pero sí trato de responder primero las de WhatsApp porque también me da cierta ansiedad ver las notificaciones tanto ahí como en los estados. O sea, como que los estados me desespera que se vea notificaciones y es como, bueno, pues verlas rápido y se acabó. La segunda red social que suelo contestar es Instagram. Yo creo que ahí también tengo menos mensajes, ¿no? Pero pues, cualquier cosa ahí suelo contestar mensajes. Y las notificaciones que me llegan, pues también nomás es como que checar la notificación, ver si es algo importante o no. Que de repente pues mando así, que quiero un patrocinio, que quiero esto y a ver si me llegó el mensaje. Y de ahí yo creo que son las únicas que utilizo como tal. Por ejemplo, Facebook me puedes tener 50 mensajes y... en el Messenger ahí se van a quedar. En el Messenger y ahí se van a quedar. Por ejemplo, Alan me manda como 50 memes a la semana. Y después de un mes me pongo a ver todo lo que me mandó. O sea, al menos en Facebook. Cuando me manda en Instagram, pues sí lo veo rápido. O sea, cosas por el estilo. Pero en Facebook a veces sí me manda muchísimos mensajes. O tú también a veces me mandas mensajes. Al TikTok. Y no, nunca los veo. Y TikTok, o sea, TikTok lo odio. O sea, es una red social que sí uso, que sí, pues ahí está, pero no me gusta. O sea, TikTok es como que una red social que no me gusta, que detesto y que si no crezco en TikTok o lo que sea, pues me da igual. Y ya, o sea, son de las redes sociales que tengo, son así en el orden en el que las voy contestando. Y ninguno tiene Twitter, ¿verdad?
Tengo Twitter, pero no lo uso para eso, lo uso más bien como para ver noticias. Es que hay un tema de interés, ¿no? Que está un tema con Trump, que está un tema con el gobierno o geopolítica y todo, y nomás me meto a ver por La canción de Julieta Venegas del Mundial y... Fíjate que yo no me di cuenta de la canción del mundial hasta que tú me dijiste. O sea, si tú no me hubieras dicho, no me hubiera enterado jamás de la canción del mundial. Yo me enteré por Twitter, maldito Twitter. Hubiera deseado no escucharla. Yo tengo Threads, pero lo utilizo tipo de que cuando me salen memes o cosas de anime así sugeridos en Facebook. Que de Facebook te manda para allá, ¿verdad? Sí, me salen los spoilers del siguiente capítulo de One Piece, güey. Entonces ahí salen bien rápido. Está chido, 3 para hacer encuestas, se los recomiendo mucho. La gente también, es muy opinadora ahí. También Threads nada más lo suelo utilizar. O sea, en su momento cuando empezó, pues hice mi cuenta, fui de los primeros, así, entre comillas. Pero no lo uso, o sea, lo uso cuando me llega alguna notificación en Instagram, sobre todo, que es la que uso todos los días. Que sale algo ahí en Instagram y me manda Threads, pues bueno, ya veo lo que pasa y ya me salgo. Y esas dos casi no las utilizo porque son prácticamente lo mismo. Twitter y, bueno, X. ¿Threads es la copia de Twitter? X y Twitter es básicamente lo mismo, es entrar y ver porno. O sea, tal cual es para lo que se utilizan ya en ahorita. Threads no hay porno. Eso es lo que tú crees. Te digo que no me centro cuando me sale el enlace en Facebook. Ahorita que Threads te permite censurar imágenes de que le tienes que picar para verla. Muchas veces es la imagen sugerida que te manda el enlace a que ya un Twitter o que te manda pues el te enlace manda a otro lado, pero en Threads no. Pero bueno, volviendo al punto número 1, chicos. Si se fijan, la tecnología ha roto muchas barreras. Y no sé, podemos acordarnos podríamos decir, una década atrás. Era muy difícil poder comunicarte a otro lugar del mundo. De hecho, había muchos memes. Había un capítulo incluso de Los Simpsons donde Bart agarraba un teléfono y luego marcaba Australia para preguntarles de qué lado giraba el inodoro. Y luego, pregúntale a su vecino. Gira para el otro. Y luego que el vecino vivía bien lejos, ¿verdad? Que él no tenía baño y luego que ahí se quedaba en la llamada, ¿cómo se llama? Llamada internacional. Y luego lo meró acá un cuento nonón que tenía de su llamada internacional. Bart, ¿por qué llamaste hasta Australia? Y quién sabe qué. Más le hace la llamada por cobrar, ¿no? Para el que la recibe y luego que los mandan a hablar porque tienen la cuentota los australianos o algo así. Sí, no me acuerdo bien qué pasaba, pero pues sí era un show antes comunicarnos. Yo me acuerdo que utilizábamos unas tarjetitas para llamar en los teléfonos públicos. Sí. O los monedófonos. La Batel. Los monedófonos todavía existen. Y algunos sí están activos. Tengo entendido que no los pueden quitar por ley. O sea, por ley tengo entendido que todavía hay algunos que aunque ya no se usen, aunque esté roto el micrófono o lo que sea, el auricular o lo que sea, no lo puedes quitar porque... Ya son históricos. No, o sea, la ley no te permite, la ley de telecomunicaciones dice que tiene que haber tantos de estos de comunicación, sirvan o no. Entonces ahí están como una bonita pieza histórica, o en algunos casos los que sirven, pues nomás los usan para pedir estupefacientes. O hacer acuerdos de mafiosos, así como en las películas. No, es que a mí sí me toca, pues aquí en la colonia es colonia no tan agraciada que digamos, no hay delincuencia como tal, pero pues es colonia donde se ve todo eso en cada esquina o, bueno, exagero, pero se ve. Y sí me ha tocado algunos así que están cerca, donde ya sabes, desde aquí en este teléfono vienen y piden, porque literal vienen a hacer una llamada acá como que medio rara, donde nadie los escucha, y luego al ratito llega el carro, les entrega algo y se va. Loco. Vení para ayudar a la policía. Pues la misma policía lo sabe. La policía es la que pasa y les deja el... Wow. Pero bueno, chicos, si se fijan, este es el rollo. Antes batallábamos mucho para comunicarnos. Nadie tenía saldo. Tenías estos planes donde te dejaban tener solo 5 amigos y solo les podías hablar 5 minutos. Y luego colgar. Y luego tenías que colgar y volver a hablar. Y si querías hablar con alguien más, dependiendo si estaba en otra ciudad, te cobraban más. Y quién sabe qué tanta cosa. Los mensajes de texto solo podían ser... ¿Cuántas letras eran? ¿100? 100, creo. No, incluso antes era muy sonado lo del roaming, ¿no? De que ando cerca de la frontera,
Y ya me entra el roaming internacional y ya las llamadas cuestan más. Y si antes una llamada te costaba $1 por minuto, ahora te costaba $5 por minuto, cosas por el estilo. Y ahora fíjate que ya no, o sea, hace 4 años que fui allá rumbo a Chiapas, que nos cruzamos a, ¿cómo se llama? A Guatemala. En Guatemala traía el roaming de, no me acuerdo si Movistar, Telcel, uno de esos, porque traía los 2 números. Precisamente por lo mismo, porque a veces no hay cobertura de uno y a veces no hay cobertura del otro. Y no, o sea, más fácil en ese sentido. Sí, no manches, cómo ha cambiado todo este rollo. Se ha puesto muy chido en alguna manera. Hoy en día hay miles de millones de personas utilizando redes sociales diariamente y la humanidad está más conectada tecnológicamente que nunca. Ahora, pues como ya hemos dicho, pues puedes hablar gratis en cualquier parte del mundo. Hace poco andaba hablando con gente de Rumanía que me andaban pidiendo que si les podía pues conectar una novela que querían ver de Venezuela. Y yo soy de México, no conozco esa novela y luego pues aquí está el link y luego, es que acá en Europa ese servidor no jala. Y yo pensaba que internet jalaba en todo el mundo, pero pues ni modo, ya no se puede ayudar más. Pero bueno, aquí el consejo es aprovecha la tecnología para acercarte, no solo para distraerte. Nunca fue tan fácil comunicarse, pero comunicarse no siempre significa conectar. Y pues vamos avanzando al punto número 2, que tener contactos no es lo mismo que tener vínculos. Así que la pregunta, chicos, es ¿cuántas personas te conocen realmente? Punto 5. Porque medio me conozco. Sigo en mi proceso. Sigo en mi proceso de conocerme, de autoconocimiento. Pero yo fui al psicólogo y me dijo la psicóloga que tenía que conocerme más y ahora me odio a mí mismo. Pero bueno, pues sí es real, ¿no? Esto que dicen de que los amigos cercanos reales los cuentas con las palmas de tu mano. A veces con una, a veces con 2. Dependiendo si te va bien usas los dedos de los pies. Pero por lo regular no suelen ser tantas personas. Como que se ha ido perdiendo esto de conexión profunda entre amigos, vínculos. Antes, a pesar de que no había redes sociales o tecnología, era más común ver las reuniones familiares donde jugaban lotería, donde se reunían todos los primos y jugaban fútbol, jugaban al bote pateado, volado, no sé qué más, como más le digan en el sur. Bote volado, qué chido. Y pues sí, es algo muy extraño que hoy en día hay personas que tienen 5,000 seguidores, pero nadie con quien hablar cuando se sienten mal. Y muchas personas por las redes sociales piensan que esas personas que tienen muchos seguidores que siempre están bien, que se la pasan a toda madre, cachetón, que no tienen problemas, que no tienen retos, que su salud mental siempre está al 100% y ¡oh no! Y pues no. Pero esto tiene que ver mucho con la calidad de las relaciones que tenemos que tenemos las personas, porque es más importante tener calidad que cantidad de relaciones. Uh-huh. Y así que, pues aquí el consejo es invierte más tiempo en personas y menos en audiencia. Puedes tener miles de seguidores y aún así sentirte invisible. ¿Alguna vez han sentido así? O sea, ya quitando el rollo de las redes sociales, que estés acompañado de mucha gente y te sientas solo. ¿Sí? Sí. A mí me pasó una vez ahorita más o menos en un evento como lo que decíamos de después de las 12 de la mañana. De que estaba así con mucha gente y luego pues veía que todos estaban acá bailando, divirtiéndose y todo el rollo. Y yo por un momento me quedé así como de que... Pues... no me siento chido estando pisteando, ¿no? Acá sé que me va a dar cruda. Luego, pues no conozco a nadie aquí. Los que andan, pues andan buscando nomás ver quién llevarse, ¿no? O algo así por el estilo. Y con la poquita gente que me tocó interactuar, pues eran acá pláticas bien banales, ¿no? Bien vacías. Y fue así como de que... porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado. Amigos,
acompañado, solo. La neta, yo creo que es de los sentimientos más gachos, ¿no? Porque cuando te sientes solo porque estás solo y llega alguien, a veces te alivianas. Pero cuando estás acompañado y te sientes solo, pues dices, ¿y ahora qué? Fíjate que... La shit. Sí, fíjate que a mí me ha pasado, pero en el otro pinche Navidad. O sea, es la fiesta que esperas todo el año, ¿no? Es la que dices, no mames, este país se mamó y hizo una fiesta súper chingona y ves a todo el mundo que nomás ves una vez al año, ves a tus amigos acá, chihuarregios, ves a tus amigos acá que no habías visto durante mucho tiempo, ves a tus amigos que se pusieron de mamones y dicen, ya no voy a ir a tu casa, pero ahí están y cosas por el estilo, ¿no? Saludos, Keki. y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero llega un punto en la noche en el que ya todos andan pedos y en el que todo el mundo ya anda así como que en su rollo, en el que sí dices, pues estoy rodeado de un chingo de gente y me siento solo. O sea, sí me ha pasado porque pues ya no soy últimamente de ponerme pedo, ya es como... No, pues voy a dejar que los demás se pongan pedos y luego divertirme con su pedez. Pero ya no es como que algo que me llame mucho la atención de estar pisteando y así. Y como que llegan esas fiestas, por ejemplo, en tu cumple de este año pasado, que también hicimos fiesta y estuvo chida, también llega un punto en la noche en el que decía, pues es que hay un chingo de gente y como que ya me da hueva, o sea, ya no hay nada que hacer, ya... A lo mejor me voy, o sea, antes la amanecía y ahora ya es como que, no, pues sabes que ya mejor voy a pedir el Uber y ya me voy. Entonces, sí me ha llegado a pasar, pero no es como que algo súper común. Normalmente sí disfruto estar rodeado de gente, pero sí hay ambientes en los que de repente dices, pues ya no estoy conectando con esto. Fíjate que a mí nunca me llamó la atención ponerme ebrio. Hasta la fecha nunca me he puesto ebrio. Que me invitaban a bares. Cuando tenía apenas los 18, los 19, que todos están bien volados estrenando su credencial de lector, su IFE antes, ahora INE. Uh-huh. Y pues estaban todos de, vámonos a los bares, vamos a los antros, vamos a estos lugares. Y a mí siempre que me decían, vámonos de bar, a mí no me gustaba, porque pues a los bares normalmente se va a pistear y a platicar o a escuchar música. Uh-huh. Y pues normalmente a los bares que querían ir, pues no había música en vivo, ¿verdad? Entonces decía, no, pues ¿para qué? O había música buchona y pues yo era así de que no, pues no, gracias, a mí no me gusta tanto esto, pero pásensela chido. Si me invitaban al antro, ahí sí me gustaba ir. No porque me gustara tomar, sino porque sí me gusta bailar y porque pues también me gustaba conocer personas o las aventuras que ahí pasaban. Tengo una anécdota aquí recordando al buen Elías. No Elías el de Mariana, Elías dando apellidos, no, el otro Elías. Elías el no de Mariana. El no de Mariana, el que tenemos más tiempo de conocer y íbamos en plan de no, somos un grupo de amigos que vamos a conocer, un grupo de chicas para ver cuánto ligamos, esto y lo otro. Y luego el Elías, no se apuren chicos, yo voy a preguntarles a las chicas si quieren bailar en nuestra bolita, nosotros con ellas, a ver cómo es. Y ahí va el Elías bien segurote y todos, ¡hala! El Elías, bien seguro, se la rifa, esto y lo otro, y ya platica con ella, con una chica. Uh-huh. Y luego de repente vemos que se regresa. Y ya se queda bien serio con nosotros, se pone a bailar así en la bolita de nosotros. Y luego ya pasa como media hora, una hora, y luego pues alguien se saca de onda y luego, oye Elias, ¿qué te dijeron las chavas? No, que sí querían bailar con nosotros. Ah, no manches. Y luego ya estaban otros chavos ahí bailando con ellas. Entonces, ¿qué pedo con el Elías? Se quedó desconectado ¿o qué? Se disoció bien machín. Se disoció. Pero bueno, pues sí, el punto que quería es que nunca he estado ebrio. He estado así japizón, esto y lo otro, porque nunca me llamó la atención. Uh-huh. Y a mucha gente, pues, le encanta y llegan a cierta edad en la que dicen, pues ya esto no me gusta. Y es así como, pues tranqui nomás, o ya nada, dependiendo las personas y las creencias, como vayan cambiando. Se vuelven brothers. Y ya no, pues ya no pistean como antes, ¿no? Igual, con los kikis es muy divertido porque a pesar de eso siguen haciendo las mismas locuras sobrios o con alcohol, entonces pues ahí está chido. Pero bueno, paso al punto número 3. Estamos compartiendo más y cada vez mostrando menos. La mayoría de las personas hoy en día están publicando muchísimo, pero mostrando poco. Así que yo difiero, ¿no? Yo he visto que comparten todo, que se ve todo. Ya lo vamos a
¿O de qué hablábamos? Pero no todas las personas, Manny, son selectas esas personas. Como un compañero que yo conozco. Ay. Y bueno, aquí la pregunta para todos los que nos escuchan es: ¿la gente conoce tu vida o solo tu versión editada? La editada. En el trabajo me edito un chingo, el monito que sale así chiquito, el Funko bien mamado. Me pongo bien mamado. Bien chidas las animaciones del Alan. Sale el Funko del Alan y luego se hace grandote y luego... Y lo salimos del microondas. Antes era más difícil eso, porque antes era de que tengo que aprenderle Photoshop y no sé qué, y luego ya después fue, no, pues ya le puedo meter filtros y ese tipo de cosas, pero ahora ya dices, agarro mi foto, se la paso a una IA, modifícale esto, modifícale aquello, modifícale esto, ponle esto, quítale esto y ya. ¿Y sí? Déjame, vamos a hacer eso. Pero bueno, chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Por lo general la gente conoce la vida de los demás o solo sus versiones editadas en las redes sociales? Yo creo que la mayoría de la gente conoce más bien la versión editada. ¿Cuál es la editada? ¿Con filtro? Con filtro, pues más bien, pues nomás mostrar como que los momentos chidos, ¿no? Los momentos donde está haciendo algo nice o algo que es muy socialmente atractivo. Pero como que, por otro lado, pues esconden todo lo feo o todo lo malo que se sienten porque quieren proyectar una imagen perfecta, ¿no? A mí me da mucha risa cuando vamos de fiesta o cuando andamos de antro. Que pues ves a las nuevas generaciones, ¿no? A los jóvenes. Y luego pues los ves así en el celular, así bien aburridos, bien serios. Y luego de repente graban una historia y lo hacen bien prendidos. Y luego se acaba la historia y lo otra vez así. Sí, nomás en what fuck, ¿qué pedo? Así completamente automático, güey. Está así como que cae y lo no. Y feliz se termine en su pedote. Pues sí, la neta hasta se ve triste. Pero tú lo ves en las redes sociales y dices, esa fiesta se ve que está bien chingona, que se la están pasando con madres, bien divertido. Y luego cuando tú estás en la fiesta es así, caray. Esto se siente muy aburrido. Lo esperaba diferente. Así no eran mis fiestas cuando era joven. Eran reales. Sí, de hecho, sí. Bueno, las redes sociales suelen mostrar momentos destacados, no la realidad completa. ¿Cuántas personas han conocido con filtros, chicos? Varias. Que en las redes varias que las conoces en persona y son hasta de otro color. Sí, hay una red social ahí que puedes descargar de la Play Store con un iconito así rojo, Tinder creo que se llama. En donde son un chingo de filtros. O sea, sí me ha tocado conocer en persona a algunas personas de ahí. Y es como, cabrón, en tu foto te veías diferente, cosas por el estilo. Sí, como dice Alan, hasta se cambian el color, de repente son Michael Jackson acá. En la foto. En la foto. Y que la conoces y es como, what the fuck. O es una niña y encuentras a Michael Jackson. Ándale. Desconfíen de toda persona que use demasiados filtros. Sí, te da... Mira, por ejemplo, ahí estoy yo en Instagram. Guacha nomás. Ahí se las ponemos para ahí me la pasas para ponerla. Y pues, Está bien pasada la... y pues bueno, aquí traigo datos. Las comparaciones sociales suelen afectar bienestar emocional y el autoestima. Entonces, atrévete a tener conversaciones reales y por favor deja de andarte comparando con los demás. Nunca habíamos compartido tanto y mostrado tan poco. Estamos en una época muy triste que si sigue esto avanzando de la manera que lo está haciendo, pues aseguro que va a haber muchas depresiones que pueden avanzar a cosas muy graves, muchas ansiedades que pueden avanzar a cosas peores y pues no está chido. La neta, te topas muchas personas que tienen una salud mental muy inestable, que pues pareciera que son bipolares, pero ya es nomás cuestión de todo lo que han experimentado en redes sociales, no diagnosticado, no realmente algo así. ¿Cómo se le dice a este tipo de personas? Reactivas, inestables. Hipocondríacos acá, ¿no? Hipocondríacos. También hay muchos ya en redes sociales que ellos afirman que la vida es de la manera en que ellos la ven y que todo el mundo los ama o que todo el mundo los odia dependiendo de la persona. A mí me da un chingo de risa la gente que dice...
Aquí, ¿cómo se dice? Levantando envidia de mis enemigos. Que como que ponen así estados y así como que... Y todos ni te topo, ni siquiera sé quién eres o Ya cómo siéntese, señora. El Thanos, ¿no? Es eso. Ni siquiera sé quién eres. O ni siquiera te conozco, ¿no? Tú arruinaste mi vida, Thanos. Ni siquiera sé quién eres. Punto número 4. La soledad no es estar solo. La soledad es sentirse desconectado. Y como decíamos ahorita, ¿alguna vez te has sentido solo estando acompañado? Pues sí, varias veces nos llegó a pasar. De hecho, a mí me pasó en la secundaria, fíjate, cuando estaba con el grupo de los populares. Fue cuando tuve el despertar de conciencia de que los populares eran un chingo de gente, todos fresas, no sé por qué era la moda fresona, donde se peinaban de cresta, o como el Víctor, así, que bailaban duranguense. Y cómo no me... Y bien planchados. Qué tontos, qué locos somos. Ah, todos los hombres usaban planchas, sí, cierto, así para peinar. Y los seda. moxos. Cera, algunos, los que no les alcanzaba, usaban gel. Moco de dependiendo la chango, moda. cosa más. Moco de gorila, los Gorila. ponquetos. En aquel entonces eran los fresas, luego evolucionaron como moxos y los fresas ya cambiaron de moda. Ay, yo pensaba que las moxes nomás eran las mujeres. Ay. No. Y los guachiturros también es una vertiente que agarró ese estilo de moda, güey. Pero bueno, el punto es que, pues, en la secundaria donde yo estaba, pues eran puros fresas así. Y eran fresas, yo digo que se parecen a los de las redes sociales de hoy en día, que todos aparentaban que su vida era perfecta, que todos aparentaban que eran ricos, que venían de familias así, bien, pues sí, bien acomodadas. Estando en la tipo de escuela rollo. pública, pero... Y escuela pública, de hecho, aunque pues era una escuela pública que tenía alberca, entonces ya como que era cierto estándar un poquito arriba de lo normal y la gente pues ya se creía por estar en esa escuela. Pero el punto al que quiero llegar es que estando entre esa bolita, pues se me hizo muy hipócrita, así como le tiraban hate a los que no eran de la bolita, a los que no eran fresas, a los que eran estudiosos, o sea, a los que eran inteligentes les tiraban, a los deportistas les tiraban y decían, no, nosotros somos los chidos. Y lo que realmente hacía esta gente era, pues se juntaban ahí en el Oxxo que estaba más cercano a la escuela y ya nomás platicaban esto y lo otro. Pero pues no era así como que dijeras, no, pues era un grupo que se la pasara chido, que hicieran cosas chidas. Ya después incluso empezaban así con cosas de que no, vamos todos a fumar y todos, estás en secundaria, ¿cómo vas a hacer eso? Ni siquiera eres mayor de edad, esto y lo otro. No, tú dale. Y cosas así por el estilo, capítulos de Rosa de Guadalupe no parecen, pero el punto al que quiero llegar es que la mayoría de la gente que estaba en esa bolita no se sentía chido, o sea, no sentía que eran sus amigos de verdad, no podías llegar con ellos y decirles, oye, me gusta esta chica. Caray, empecé a sentir como que hablaba más fuerte. No, pues tengo la bocina enseguida. Okay. Me gusta esta chica porque a lo mejor intentaban ellos andar con ella o bajártela, o iban y le decían para cagarte el palo de que no, güey, no le das caso, esto y lo otro. No podías llegar y decirles, me pasó este pedo en mi familia, fíjate que hubo un problemón esto y me siento mal. No podías llegar y decirles, ¿sabes qué? Fui a un retiro espiritual de mi religión y pues me la pasé chido, me pasó esto y lo otro. No puedes llegar y platicarles nada que fuera profundo para ti, de que no, siento ansiedad, siento depresión, siento tristeza, siento... Todo eso era como darles armas para que ellos supuestamente escalaran en la ¿cómo se dice? En el ranking social. No, en el ranking de popularidad y pues tirarte hate. Entonces como que yo llegué a ese punto en el que dije, este lugar no está chido, esta gente no es de verdad. Y me salí de ahí. Me di cuenta que estaban en lo que era acá, ¿no? Me salí del grupo de los populares y me empecé a juntar con los nerds y con los otakus y con los gamers y con los metaleros y con los que tocaban la guitarra. Y empecé a conocer gente más real y se me hizo más chido. A final de cuentas que cuando termino la secundaria... Tomó la decisión de meterme al Cebetis en lugar del bachilleros, a donde se iban a ir todos los de la secundaria. Y dije, qué chingón que me fui al Cebetis, porque la gente que estaba en el Cebetis, pues eran gente más profunda a lo que yo había conocido en la secundaria. Uh-huh. Y pues bueno, ese fue mi momento cuando me di cuenta que se puede estar solo, acompañado.
Fíjate que en mi caso fue al revés, o sea, yo las personas... No me entusiasmo. ¿Está bien? Yo las personas que eran más profundas me daban hueva, o sea, la neta, a mí me daba hueva acoplarme con esas personas, o sea, yo sí prefería acoplarme con los fresas, con los populares, con todo ese show, y yo creo que nunca tuve un despertar así como lo mencionas en ese sentido, porque... Pues yo sí era de que no, pues le voy a hacer bullying al estudioso. De hecho, hasta la fecha, ahorita que soy profe. Le tiro bullying al que sacó 10. Hasta la fecha, ahorita que soy profe, los que son así nerdillos, que nomás se dedican a eso, es como que, güey, qué buena tu vida, o sea, vive, no... Despierta, no, todos son calificaciones, o sea, ten en cuenta que aunque tengas 10 aquí, vas a terminar en un McDonald's, güey, o sea, la neta es más la actitud que las calificaciones que vas a tener aquí... Y sí me dan hueva muchas veces esas personas que se supermatan en la escuela, incluso ahora que soy profe. Y en su momento era como que no, güey, qué hueva, o sea, qué hueva este tipo de personas. Y también era como que veía todos los otros grupos sociales de decir, pues están los punquetos, los emos, los metaleros. Y era como, güey, qué hueva su vida, o sea, metalero y queriendo aparentar así como que, oh, sí, soy bien dark, soy bien, oscuro, viva nuestro señor Satán y no sé qué, ese tipo de cosas. Y lo ves a los metaleros reales, a los que seguían, y los ves vestidos normales, ¿no? O sea, que ellos vistiéndose así de negro, así con sus playeras de Metallica y no sé qué, y lo ves a los güeyes de Metallica y vestidos así como una persona normal, común y corriente que nomás vestía así en los conciertos, y era como, güey, qué hueva tu vida, o sea, ese tipo de estilo que traes, que las góticas, excepto las góticas culonas, pero las de Hooters, y... Y todo ese tipo de personas, los otakus, o sea, como que sí me juntaba con los otakus, pero como que de repente, después de un tiempo, era, güey, como que aquí huele feo, ¿no? Como que ya báñate o no sé, y eso que me juntaba más también con ese tipo de personas, pues también como que todos los estereotipos de ese entonces se me hacían más chidos los fresas, porque como que se me hacía, son los más neutrales del mundo, o sea... No, si andan aparentando esto, pues son los más neutrales. Los demás andan con que, ay, sí tengo que traer mis playeras de anime, ay, sí tengo que traer mis playeras metaleras, ay, sí tengo que traer mis playeras de bandas punk porque soy punk. O tengo que vestir de esta manera, o tengo que ponerme el cabello así y decir que estoy triste y todo. Había un grupo selecto que se llamaban Los Normales, que ellos decían que yo no soy nada. Esos eran bien, ¿cómo se llama? NPCs. Eran bien NPCs. Como que esos ni quien los pelara, ¿no? Pero hasta la fecha, fíjate que hasta la fecha sigo pensando eso, o sea, como que los fresas, aunque fueran su mundo y todo ese show, como que era la gente más normal en ese sentido, sí le aparentaban mucho, sí le... Traigo mis Nike, sí le decían esas cosas, pero por ejemplo, hoy en día... Aeropostal. Es que yo era de esas personas, yo era de las personas que las playeras tenían que ser Aeropostal, que tenían que ser, ¿cómo se llamaban las otras? American Eagle, Hollister, todo ese tipo de cosas, a mí me mamaba eso, y más que pues tenía familia que vivía en... ¿Qué pantalones usaban ellos? ¿Quién sabe? No sé, yo siempre fui de jeans normales, ¿no? De los típicos vaqueros, como les dicen, o pantalón de mezclilla normal. Pero pues tenía la facilidad de que tenía familia o mi papá que de repente iba al paso y pues traerme ropa de allá. Me mamaba más ese tipo de cosas. Y hoy soy una persona que, como lo vimos en episodios pasados, de qué buena pregunta, que por ejemplo sí soy muy de marcas, entonces sí es de, no me voy a comprar unos tenis si no son unos Nike. O sea, así me duran 3 meses, pero tienen que ser Nike. Pues a mí me entran muy bien unos que tengo. Es que a mí no me duran, a mí se me destruyen del talón. ¿Qué tienen de malo los tenis Mike? O los Adidas. Adidas. Bueno, para no hacer más largo esta intervención, no, pero... Pumba. Pero fíjate que los Pumba y los Puma duran exactamente lo mismo. O sea, tienen la misma calidad, nomás es el precio exagerado. Hablando de otro momento canónico que creo que todo adolescente pasamos, es las reuniones familiares. Cuando eres adolescente llegas a tener ese sentimiento de estar acompañado solo, porque es cuando tus primos empiezan a crecer también y como que empieza cada quien a agarrar su onda.
y pues cada quien su bolita o se desafanan o ya no platican, no sé, está bien raro eso que pasa. También me pasó con los vecinos. No sé si te llegó a pasar a ti, Alan. Sí. Los vecinos de la cuadra éramos los niños más unidos del mundo que salíamos a jugar todos los días, así todas las tardes. El bote volado, los listones, las escondidas, fútbol, footbase, de todo ahí en la cuadra. Pero de repente crecimos y cada quien para su lado, así. Ya ni sé qué fue de muchos vecinos. Fíjate que... Yo sí, muchos se unieron al organizado. Y otros al otro lado, ¿no? Y otros ya Empezaron a están descansando en paz. Como que de mis amigos muchos fueron, vamos a jugar a policías o ladrones. Pero, perdón, Alan, te interrumpí. No, pues nada. Te decía, yo por ejemplo, mi vecina inmediata así de la casa, unas primas y unos vecinos de enfrente, pues hicimos ahí como que amistad, ¿no? Y empezamos a hacer así bolita y a salir. Y pues para pronto, pues resultó que el hermano de una de las chicas que vivían enfrente empezó a querer con la vecina enseguida. Luego empezaron a venir otros batillos de la vuelta, nomás porque vieron que se juntaban las niñas acá. Y pues total, empezaron todos ahí nomás a morrear y pues ya no había interacción, ya había nada más estos que iban con el pretexto ahí de morrear o de estar queriendo ligarse a las chavitas y ya. Oye, es que todo mundo pasamos por esa situación tipo Harry Potter. ¿Ves las películas de Harry Potter? Y en las primeras son bien amigos, bien... Todo el mundo se lleva, todas las casas son como que bien unidas y demás. Y luego ya te pones a ver El Príncipe Mestizo, te pones a ver la Orden del Fénix. La Orden del Fénix. Es la que parece película de adolescentes. No, pues de ahí en adelante, o sea, te pones a ver como que... No, en la que parece adolescentes es en la de El Cáliz de Fuego. Te pones a ver El Cáliz de Fuego y luego ya todos como que andan morreando, o sea, como que ya a nadie le importa nada. Y ya de ahí en adelante como que todos se van separando, ya se te pones a ver. Está muy bien planteada las películas al menos, porque es como que esa magia infantil, más luminosa las películas, más luces por todos lados y toda esa magia, hasta ya volverse algo meramente normal. Ya la magia es como que ya lo cotidiano de la vida, ya es como la vida de una persona adulta, ya más oscura las películas, ya menos iluminación, menos magia, incluso la música, toda la ambientación es como menos mágica. Y se me hace que eso es lo mismo en el día a día o en la vida, ¿no? Como que llega el punto en el que dices, bueno, pues en un momento sí teníamos más esa conexión anterior, sí teníamos más eso de hablarnos, de chatear, de que cuando existía Messenger original, ¿no? Zumbido. Cada vez que mandas Vamos un zumbido, muere un chino. O que te ponías a presumir la música que estabas escuchando en ese momento, sí. Y todo ese show. No me acordaba de eso. Y llega ese punto como ahorita, que estamos en el que ya no hay tanta conexión. Porque yo sí lo veo, o sea, todavía siento que no se ha perdido tanto la conexión por las redes sociales, sino que va dependiendo mucho de tu edad. O sea, yo veo que muchos de mis alumnos todavía es de que no, pues vamos a conectarnos a Discord. O sea, no entiendo por qué Discord, ¿verdad? Se me hace una hueva de aplicación y todo. Pues pero para jugar videojuegos, ¿no? No, se conectan a platicar en Discord. O sea, me tocó mucho de que, pues clases y tal alumna se fracturó o tuvo un accidente y no va a poder venir algunas semanas en lo que se recupera. O le hicieron una operación, ¿no? Para quitarle las voces de su cabeza, yo qué sé. Y no va a poder venir. Y vamos a tener clases por Discord con ella. Y yo así, chinga, ¿por qué por Discord? O sea, qué hueva de vida con ustedes. Pero todavía hay esa conexión. Pero siento que ya cuando sales de cierto nivel de educación, como que ya se va perdiendo. O sea, como que estás en primaria, secundaria, preparatoria y como que sí hay esa conexión. Y luego ya como que entras en la universidad y se vuelve más reducido, porque también los grupos se vuelven más reducidos y se vuelve más reducida esa conexión con tus amigos. Y ya sales y por el trabajo, por todas las cosas, se pierde por completo la conexión. O sea, no siento que es algo, un fenómeno propio de redes sociales o de la conexión que hay de medios, sino más bien es el proceso mismo de madurar o de crecer. La bola. Fíjate que para mí tiene sentido porque yo conecté mucho con los de la secundaria, los del Cebetis, pero con los de la carrera para mí fueron así como ya cada quien está en su rollo, como que ya no era tan profunda la conexión de amistades. Y así me fue con la mayoría de mis amigos, con los que sí tuve una amistad bien chingona en la carrera. Pues se fueron reprobando ciertas materias y se fueron quedando atrás.
Entonces, pues a mis amigos chidos, pues ya casi no los veía porque ya no compartíamos materias porque pues se les iba cerrando el caminito, ¿cómo se decía? Pues sí, ya esta materia le cerró aquella y ya no pueden agarrar las mismas materias y pues ya, no nos pudimos ver. Sí, la retícula. La retícula. Fíjate que en mi caso yo creo que sí fue un poco diferente, porque por ejemplo yo estuve en escuela privada, en la universidad privada en un principio, y por ejemplo en la primaria pues me llevaba, pero no es como que mis super amigos de la vida, ¿no? En secundaria pues sí me llevaba más con los populares del salón y como que ya después con los populares de la escuela por ser de la sociedad de alumnos y eso. Y luego en el Baji sí como que armé mi grupito más otaku, más ya cerrado, pero pues tampoco era como que me gustara tanto esos sentidos como lo decía ahorita. Y era como que mi grupito cerrado, pero sí me acuerdo, por ejemplo, en el Baji de tener esas interacciones de decir, pues no solamente es la escuela, o sea, después vamos a irnos de alberca, vamos a irnos de excursión, vámonos a irnos a un día de campo, vámonos a hacer estas actividades o vamos a la casa de X persona. Y luego saliendo en la escuela privada, en la primera, en diseño gráfico, como que si éramos un grupo muy unido, porque si era como, va a cumplir años fulanito, pues vamos a hacer la peda en la casa, ¿no? Pues vamos a hacer la reunión, ¿no? Pues vámonos de día de campo, vámonos a albercas, vámonos a eso. En la UASH, ahí sí, escuela pública, bueno, ni tan pública, entre comillas. Ahí sí ya fue un poco más la desconexión, o sea, sí tenía mi grupo de amigos, pero nada más nos veíamos para temas escolares, tareas, cosas por el estilo, pero no recuerdo interacción así aparte, a menos de los que eran los clubes deportivos en los que estuve. Ahí sí ya tenías esa conexión con el club deportivo, pero por lo mismo. Y eran las pedas con el club deportivo y demás, pero como que no había esa conexión tan grande, pero ahorita, en la actualidad, aunque ya nos vemos más retirado y todo, siento que tengo más conexión con los de la universidad, al menos con los de la UASH, que con cualquier otra amistad que haya tenido antes. O sea, ahorita sí es de que al menos una vez al año nos reunimos los de la universidad, todavía seguimos en contacto, todavía nos hablamos y todo. Pero, por ejemplo, con los de diseño gráfico, pues ya casi nunca los veo. De repente ya cada 2-3 años cuando llegan a venir, o cosas por el estilo. Y ya de ahí para abajo no. O sea, mis amistades de la escuela ahí se acabaron. Pasa. Sí pasa. Y bueno, aquí tengo datos. La sensación de pertenencia influye profundamente en la felicidad, así que busca relaciones donde puedas ser tú mismo. La peor soledad no es no tener compañía, es no sentirte comprendido. ¿Te vas a comentar algo de las escuelas? No, adelante. Dije, me va a decir, no, yo sí me la pasé bien chingón en el TEC. ¿Se lo pasaste chido en el TEC? Pues sí, pero conocí casi todo el mundo. Yo recuerdo haberte visto en el grupo de danza. No sé si estabas o si nomás ibas y los visitabas, pero... No, yo sí estuve casi toda la carrera. Más en segundo ya ves que agarrabas la... cultural, ¿no? Sí, esa madre. Es que era en un semestre era una deportiva y en otro era una cultural y luego ya después el servicio social, no sé cuándo. ¿Danza esa tradicional acá de... folclórica? No, folclórica. Moderna. Esa es la que se me hace chida. Siempre me cagó la folclórica y como que todavía veo personas que lo hacen de adultos y es como, qué hueva tu vida. Ya hoy por hoy todavía, creo que ya las juntaron las dos. El profe siempre quería eso. Pero bueno, y pues tenía muchos conocidos realmente en el TEC. Me daba risa porque cuando íbamos acá de edificio a edificio y entre clases, pues mis compañeros decían, güey, qué hueva, ahí te quedas, pareces diputado. Y pues ya se adelantaban, ¿no? Y ahí pues de que llegaban y me saludaban y, oye, ¿qué onda? Pero pues sí, se me fueron muchos porque me atrasé yo en una materia. Ah, ¿tú te atrasaste en...? O sea, ¿cuánto tiempo duraste más en la escuela? Un semestre más que no los de mi mucho. generación. No fue tanto, pero pues haz de cuenta que ya por una materia se me desacomodó todo el horario en comparación a los de mi... Y conociste a los de abajo, a los más jóvenes. Sí. Fíjate que en la UASH a mí me pasó porque yo reprobé los primeros semestres de la UASH y yo traía siempre semestres factoriales como hasta sexto. Entonces siempre traía materias rezagadas, pero nunca me separé de mi grupo. O sea, de mi grupo original nunca me separé. Siempre la mayoría de las materias las traía con ellos y luego metía las 2-3 rezagadas que tenía o a veces hasta más porque me acuerdo que yo hacía trampa.
en la UASH era de que nada más puedes tener este límite de clases y se acabó. Pero todavía en altas y bajas, entrabas, ya te registrabas, ya estabas en la primera, segunda semana de clases y todavía había ese periodo de altas y bajas de materias. Y ahí podías meter todavía 1 o 2 materias extras, entonces yo siempre traía el límite así súper saturado de que no sé cómo le hice. La mayoría de las veces estuve pedo, yo creo, no sé, pero lo logré regularme como en sexto semestre y ya, sexto, séptimo y octavo con mi grupo, pero nunca me pasó el separarme así completamente del grupo o perder el contacto, como que siempre era, pues tengo contacto con el grupo y aparte tengo contacto con otras personas. Ahí, por ejemplo, es donde conocí a esta Andrea, la Miss Universo, ahí es donde conocí a otras personas acá que ahorita son famosos en el medio, porque pues iban en otros semestres abajo o arriba de mí, entonces... Pues por ejemplo, tengo ahorita que tocas ese tema. Si no me hubiera rezagado yo ese tiempo, no habría conocido a Paya de todos ellos. Ah, qué chido. Y no andaría aquí Alan. Tun, tun, tun. ¿Cómo la ven? Qué importante es reprobar a veces, ¿no? Uno nunca sabe. Como dicen, no hay cosas buenas, no hay cosas malas ahí. ¿Cómo las interpretamos? No te quejes de la vida, a veces son buenas cosas. Y bueno, pasamos al siguiente punto. Las relaciones reales requieren tiempo. La conexión profunda no se descarga, se construye. Así que chicos, ¿cuánto tiempo dedican realmente a las personas que aman? Perdón, se me vino antes de que pierda la idea. Voy a hacer una banda musical de... Ustedes son como que rock pop indie, no sé, carga positiva. Voy a hacer uno que sea el contrario completamente y que se llame descarga positiva. ¿Lo haremos? O descarga negativa, sí, para haceremos. Pero bueno, ¿cuánto tiempo qué, perdón? ¿Cuánto tiempo dedican realmente a las personas que aman? Y yo sí trato de dedicarle tiempo a las personas que amo. Yo sí trato de las personas que al menos son de mi círculo cercano, verlas lo más seguido posible. Pues los veo una vez a la semana, a veces más, a veces que andamos con las marcas personales, que andamos con la edición de episodios y todo eso. Que yo creo que son con los que tengo más contacto últimamente. A mis compañeros de trabajo pues siempre los veo en el trabajo y todo ese tipo de cosas. Y a las amistades así más cercanas pues trato de perdida que sea más cercano. Últimamente sí nos habíamos estado viendo más en juegos de mesa los fines de semana. Ya no tanto estas últimas semanas, pero sí de repente sale la iniciativa de hey, si vamos al cine, oye, y si hacemos esto, oye, porque siento que sí es importante tener ese contacto, porque lo vas perdiendo y de repente es como, ¿y qué pasó con esta persona? Pues sepa. ¿Y de dónde conocemos a este chavo? Que no, pues sepa. Oye, ¿y esta persona nos manda saludos? No, pues sepa quién sea. ¿Pero lo tienes agregado? No, pues no sé. ¿Y de dónde conocemos a Mariana? Ah, es la esposa de Elías. Elías, al que no conocíamos más que por Mariana. Saludos, chicos. Alan, ¿cuánto tiempo dedicas realmente a las personas que amas? Mira, la verdad, ahorita estoy muy mal en esa parte. Entonces también estoy ahorita trabajando en ver cómo acomodar. Lo nomás aquí. En cómo acomodar la agenda, porque sí he estado muy saturado. Vamos a cambiarte la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con nosotros fuera del podcast? No sé, Gama. En otro pinche Navidad. De hecho, sí. Creo que sí. 6 meses, no manches. Qué hardcore. Ya no hace falta una salida. Así de hecho, vamos saliendo de aquí. Y tú que nos escuchas, ¿cuánto tiempo dedicas a las personas que amas? O sea, puede ser una pregunta muy X, pero realmente es muy profunda y te puedes analizar y luego te vas a dar cuenta así como, ala, con razón ya casi no me hablan, o con razón ya últimamente no he vivido cosas chidas. Con razón no me invitaron a su boda. Con razón no me invitaron a la boda. Ando viviendo en automático. Y pues la neta no está chido que vivas de repente así y luego... Pues todos tenemos que trabajar o estudiar o hacer ciertas cosas, pero no por ello tenemos que descuidar a las personas que amamos. De hecho, yo tuve un despertar en el TEC, me acuerdo, que estaba reprobando mis materias de vibraciones mecánicas y de diseño mecánico. Y luego vino a hacer una reflexión muy fuerte en mi subconsciente, en mi consciente, que decía, ¿para qué quiero estudiar? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Y luego, no, pues para ganar dinero. O sea, para tener un trabajo primero, para tener un trabajo. Y luego, ¿para qué quiero el trabajo? No, pues para ganar dinero. ¿Y para qué quiero el dinero? Realmente quería el dinero para disfrutar con los seres que amo. O sea, para estar con mi familia, para estar con mis amigos, para esto, para lo otro. Y luego, pues fue así como, bueno,
no necesito llegar hasta este punto para pasármela bien con mis seres queridos. Y entonces tuve una época medio rebelde en la que tenía exámenes bien cabrones. Y aún así me iba de super party y llegaba bien desvelado y me ponía a estudiar bien desvelado y pasaba la materia de todos modos. O sea, era responsable, pero ya no dejaba que se fueran los momentos que a lo mejor no iban a volver. También tiene mucho que ver porque en esa época falleció uno de los amigos de mi hermano en un accidente de tránsito. Sí, man. Entonces fue así como, pues, no sabe uno cuándo puede cambiar las cosas y pues hay que disfrutar a los amigos. Uh-huh. Y ya llegaban y súbete, paz, vámonos. Pues vámonos. Sí, pues eran en esas épocas en las que, sí, vamos a ponernos fuertes haciendo 100 lagartijas y no sé qué. Y luego de repente, caray, ¿qué pasó con nuestro amigo? Ya desaparecido del mundo y de la suscripción. ¿Cómo? No sé quién, no entendí la referencia. No, nuestro amigo que se suscribió mientras hacíamos el servicio militar. Oh, ya. Pepe. Qué sad. Pero bueno, avanzando para que no me ponga triste. La conexión profunda no se descarga, se construye. Y esto se hace con conversaciones largas, comidas compartidas, momentos sin pantallas. Qué rico, qué a gusto y qué chido eran esos momentos donde te quedabas en el pasto mirando al cielo con tus amigos. Digo, acostado en el pasto mirando hacia el cielo. Y ya nomás platicabas puras tonterías y luego ya de repente te abrías y decías, no, me pasó esto, me pasó aquello. Aquella nube parece un dragón, parece una... No, yo nunca me abrí. Nosotros creo que decíamos puras pendejadas. Sí, yo creo que yo también decía puras tonterías. Cuando no había una plaga de garrapatas como ahorita en la ciudad. Acá. No sabía que había una plaga. Y de pulgas. Sí, de pulgas también. Pero bueno, ahí ya viene la época de huracanes y tormentas. Se viene el super niño en el Océano Pacífico y pues va a hacer que haya un equilibrio que se hace a base de huracanes. Neta, ya que llegue Espero y no estoy dispuesto a sacrificar ciertas colonias de toda la gente que nos escuche en la costa del Pacífico, pues tomen sus precauciones, porque casi no se ha hablado de esto en las noticias, pero pues muy probable que pase. Ya espero en algunos años que Parral sea el próximo puerto marítimo de México. Pero bueno, las amistades duraderas suelen construirse con años de experiencia compartidas. La cercanía emocional suele aumentar con tiempo, confianza y vulnerabilidad. Y aquí el consejo es, dedica tiempo de calidad a las personas importantes. Las mejores relaciones no se crean con Wi-Fi. Incluso ya está el meme de fiesta de Wi-Fi. Y luego se juntan todos en una sala, en un Starbucks, Como el capítulo de Futurama, ¿no? Donde el dealer iba y les traficaba el Wi-Fi porque les quitaban el internet. Sí. Pues sí, así mero. Se conectan todos juntos a ver memes. Que lo podrían hacer en sus casas en lugar de juntarse. Oye, necesito buscar algún lugar en el metaverso para mi próxima fiesta de cumpleaños. Hacerlo en el metaverso, así. Estaría chido. Pero bueno. Metaverso sin esfuerzo. Metaverso sin esfuerzo. Avanzamos a los puntos reflexivos del capítulo, chicos. Y ¿por qué hay tanta soledad hoy? Es el punto número 6. El mundo cambió más rápido que nuestra naturaleza humana. ¿Estamos viviendo como seres humanos o como usuarios? Ahora somos avatars en una realidad programada. Seres humanos. Hay más pantallas, menos comunidad, más entretenimiento y menos conversación. Pues que también siento que ya no puede haber conversación real. O sea, como que la misma sociedad ya te puso en ese sentido de que ya no puede haber una conversación real porque todo lo que dices va a ser mal interpretado. O sea, ya no puedo expresar mi opinión, ya no puedo hacer chistes, ya no puedo hacer burlas, ya no puedo hacer como que cualquier comentario porque a alguien le va a caer mal. Sí, ya no puedes decir que una canción feminista para el mundial varonil está muy forzado y se enojan. No, eso sí está muy forzado. O sea, la neta, qué mamada de canción, pero... En lugar de sacar la canción para el mundial femenil al año que entra. Sí, no, esa es una mamada de canción. No sé cuánto dinero le habrán pagado a Julieta Venegas, pero yo creo que sí fue una buena lana. Hay que nos pongan en comentarios si es cierto que Julieta Venegas salió
diciendo que pues que se sentía mal, que casi lo obligaron por contratos, no sé si era información real o no, que lo habían atorado legalmente para que lo hiciera. Tiene cara de sufrimiento, ¿no? Y cuando está en el video, así como que... De hecho. Pero bueno, ¿tú qué opinas de esto, Alan? De que hoy en día estamos viviendo más Mucha como soledad. usuarios. Pues en efecto, mi estimado Watson, estamos buscando como capítulo de Black Mirror, ¿no? A ver quién tiene más likes, quién tiene más seguidores e interacciones para ver qué beneficios sacamos a través de eso. Queremos vendernos por la pura imagen y nos da miedo que nos conozcan por quienes somos en realidad. Ahí puedo platicar que ahorita, por ejemplo, una vertiente en el tipo de contenido en las redes dice que está pasando a ser un poco más humanizado, de cierto modo. Que en vez de que se esté buscando el video de la superproducción o que se vea acá bien preparadote, iluminación profesional y todo el rollo, mucha gente está yéndose para seguir más canales que son más orgánicos. O sea, una producción más normal, no decimos que algo Más feo, casero. pero más casero, o sea, más humano, más real, como que donde la gente platica sin tanto guión las cosas, ¿no? Como que es lo que la gente está tratando de buscar. Creo yo que si lo viéramos de manera de una conciencia colectiva, como que es hasta una manera en la que la misma humanidad dice, extraño sentirme humano, ¿no? Y no solamente estar buscando la perfección o el bonito o el que se siente así. Es un camino, pues sí, y es una tendencia también. Pues vamos viendo qué camino, pues... Sí, fíjate que cuando eran los tiempos de TikTok, que no llevaba muchos, pues sí, que era relativamente nuevo. Yo recuerdo que subimos un video de la banda de Carga Positiva, pero el video era de el cumpleaños de Brian. Y en el cumpleaños de Brian, pues nosotros hacemos ¿De los Pokémones? Sí, regalos acá y cumpleaños de broma y tontería y media, pues para pasarnos la chido, ¿no? Es nuestro cotorreo. Y pues lo grabamos de que le pusimos a Brian así 3 cajas de tienes que elegir tu Pokémon inicial. Contexto, Brian es muy fan de Pokémon. Es casi tiene todos los juegos y todo el rollo hasta la fecha. Y pues le pusimos la caja de sus 3 Pokémon iniciales que escogiera y escogía uno y pues había en la caja piedras y escogía el otro y había más piedras y escogía y puras piedras en las cajas y luego ya así de que no, pero nos sobró este otro que es tóxico y nadie se lo ha querido llevar y quién sabe te lo quieres llevar. Y una foto de él acá, ¿no? No, ya era pues un peluche de su Pokémon favorito, ahora sí por el lado de la amistad, pero pues obviamente fue risa durante todo el cotorreo de la caja y que la abría y todo, y luego el güey, se mamaron y no sé qué, y luego que lo veíamos batallando para abrir la caja, y luego sale la Bel corriendo y pone en la tele la canción de Pokémon Yoto y pues el video juntó 1 millón de vistas en TikTok. Órale. Pero fue un video así grabado, así choperzote, no fue que tuviera edición, no, fue así como salió del celular, así lo subimos y pues así se viralizó. En aquel entonces, ¿verdad? Me imagino que en aquel entonces era cuando estaba pegando el contenido más caserón. Porque hoy en día veo que pega mucho las IAs que hacen videos de Pokémon Aberrations y cosas así por el estilo con IA y pues se están viralizando más. Pero bueno, lo que quiero llegar es que ese tipo de cosas, de cuando uno hace las cosas con sus reales, siendo real, siendo auténtico, o sea, disfrutando de la manera más loca en la que disfrutas, que nos pasa mucho con los kekis. Recuerdo que hubo muchos comentarios de gente que ponía, me gustaría llevarme así con mis amigos. Yo quiero tener amigos como ustedes, o quisiera que en mi cumpleaños hubiera pasado algo así. Y pues sí me dio algo de sentimiento pensar así de que, güey, esto es lo más normal para nosotros. Pero hasta cierto punto me dio alegría el saber de qué chido que cuento con mis amigos, o sea, que tenemos el cotorreo como nos gusta, a nuestra manera y mucha gente pues queriendo algo así, pero nomás viéndolo en redes sociales en lugar de irlo a buscar con gente afuera. O sea, porque no sé cómo es la conexión hoy en día, no sé dónde. De hecho, me pongo a pensar de dónde saqué a mis mejores amigos y no fue algo así como que yo saliera a atrapar Pokémon de voy a encontrar los mejores amigos del mundo, ¿no? Fue como que simplemente se dio y ya. Pero parece que hoy en día es tan difícil. Sí, pues yo, por ejemplo, sé que chingo mucho con el ejemplo con Pai, ¿no? Pero con Pai, por ejemplo, lo conocí jugándole una reta en el gimnasio del TEC.
Estaba él acá tirando bola. Yo andaba haciendo pesas y luego como que me dio hueva y de repente vi que está este güey acá jugando. Y yo, ¿qué onda, carnal? ¿Pasas juego? Simón, ¿un 21 o qué? Sí. Y ya empezamos a jugar. Le puse una chinga acá. Y eso que Pai es más alto. Que Pai es más alto que yo. Acá. Estuvo muy gracioso. Pero ya de ahí nos caímos bien a todo dar. Estábamos cagados de la risa y ya pues resultó que estábamos en la misma carrera en aquel entonces y todo, ¿no? Y ya después así como que nunca nos deja tú. En ese momento nomás así como de que, no, pues Jera, güey. No, pues Alan. Chido. Y de repente un día ahí en el laboratorio de materiales y luego, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda, vato? No, ¿qué onda? Y luego, este güey lo conocí el otro día jugando. Y ya fue cuando me presentó a Kevin, a Javi y a todos los demás. Así que todo fue por el básquet, hagan deporte. Bueno, no sé hoy en día cómo sea el deporte, ¿verdad? Antes sí podías llegar y pedir reta. Recuerdo que también cuando andábamos jóvenes, unos 14, 15 años, íbamos a la huerta en verano. Y luego, reta. Y eran como las 9, 10 de la noche y pues ahí andábamos jugando como hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Te hacen casting acá en el League of Legends para que puedas ser parte del equipo de acá. Ya no se puede hacer reta, ¿verdad? ¿O sí? ¿De qué? O sea, ya es raro que haya gente que llegue a las canchas y... ¿Quién sabe? Fíjate, hace mucho que no voy también. Mentiría. Hace años. Como que ya a la gente le da miedo que nos vayan a saltar o no sé. Estos nomás vienen a buscar pedo y luego acá. Estos me dan miedo, a ver si no nos hacen pedo ahorita. Sí, daba miedo a veces de... Les ganamos muy... les pusimos una paliza, no va a ser y se enojen los cholillos de la cuadra y vayan a querer al final agarrarse a tiros o algo así. No robarnos el balón. Pero bueno, avanzando con esto, muchos expertos consideran la soledad uno de los grandes desafíos sociales modernos. Diversos estudios han encontrado un aumento significativo en sentimientos de aislamiento en distintas poblaciones. No sé si han conocido gente así. Meni, ahora que eres maestro, ¿se nota esto o no se nota esto en las nuevas generaciones? Aislamiento. Sí, pues la típica persona introvertida que no le quiere hablar a nadie, que... Sí me ha tocado, ya no están, gracias a Dios. Ya reprobaron o los reprobó la vida, pero pues sí me ha tocado esa típica persona que no sale. Por ejemplo, ahora mi grupito de alumnos favoritos que ya se va a graduar, siempre han sido los más aislados del mundo. Son de los que nunca se llevaban con nadie, nunca querían salir del salón. Apenas últimamente empezaron a convivir con otros grupos y a medio salir más, pero... Pues me tocó ver esa evolución de ellos de no hablarle a nadie a ya ser más bien los que hablaban con casi todos, casi. Pero sí me ha tocado ese tipo de cosas, de que se aíslan y nomás están en el celular o nomás están en la computadora o nomás están jugando LOL. Generalmente son los que juegan LOL los que se aíslan. No, o sea... Malditos jugadores de LOL, arruinaron LOL. Por estadística, generalmente son los que juegan LOL los que se aíslan. Pero afecta el cerebro. Los que juegan Minecraft. No, ya Minecraft ya no. Ya ahora es Roblox. Ya Minecraft ya pasó de moda. Sí. Bueno, pues aquí el consejo es: no sustituyas completamente la vida real por la digital. Estamos hiperconectados, pero emocionalmente desconectados. Así que trata de tener tu tiempo de desconexión, aunque sea parte de tu trabajo, aunque sea parte de lo que haces. Si eres influencer, si tus negocios requieren mucha marca personal a través de redes sociales, pues date esos tiempos de desconexión. Todo el mundo lo necesitamos. Desconexión digital me refiero, ¿verdad? No tanto de las personas. Y pues bueno, último punto, chicos. ¿Qué? ¿Hay otro? Y el verdadero lujo del futuro. Quizás el recurso más valioso ya no será el dinero, será la conexión humana genuina. Y así que la última pregunta es: ¿quiénes son las personas con las que puedes ser completamente tú? Te dejamos esto para que reflexiones. Yo creo que no es necesario, o si quieren contestar. No es necesario. Ya lo dijimos, yo creo, a lo largo del capítulo. Queremos escucharte a ti. Y pues aquí personas como amigos verdaderos, familia cercana con la que puedes ahí estar pues al 100, tu pareja, tu comunidad. Y pues bueno, las personas más felices suelen mencionar relaciones significativas como una de las mayores fuentes de satisfacción.
las relaciones cercanas están asociadas consistentemente con bienestar y calidad de vida. Así que cuida a esas personas, cuida a todas esas personas que te hacen sentir visto, que te hacen sentir querido, amado, que te hacen sacar una sonrisa genuina y te puedes divertir con ellos haciendo lo que tú quieras, o sea, las tonterías que las demás personas te tacharían de algo y con ellos puedes hacerlo y pues es bien visto, es chido. Entonces, en un mundo lleno de pantallas, una conversación sincera se está volviendo en un lujo. Y bueno, chicos, para ir terminando, ¿qué les gustaría ir diciendo? ¿O quieren que les haga una sesión de preguntas y respuestas rápidas? Nada más como un comentario rápido a ese último punto. Sí es real. En Japón ya contratas gente nomás para que te acompañe y te haga compañía. Para platicar contigo. Hay un anime muy famoso que se llama Novia de Renta. No veo animes, amigo. Hay una película de Brendan Fraser que salió el año pasado, que es justamente sobre un actor estadounidense que allá en Japón se renta para hacerla de familiar y de amigo de gente. Dicen que está muy buena, no me ha tocado verla, pero dicen que está muy buena. Me voy a volver a Score para rentarme a acompañar a las personas. En su soledad. Pero bueno, ya, sesión de preguntas y respuestas. ¿Quieren preguntas y respuestas rápidas? Ok. ¿Alguna vez se han sentido solo aunque estén rodeados de gente? Pues ya lo dijeron. ¿Quién 42. ha sido la persona que más te ha hecho sentir comprendido? ¿No? Sus padres, sus parejas, tal amigo en especial, tu amigo Eric. ¿No? O Marín. ¿No, Meni? ¿Quién ha Ok, sido la amigo persona mío. que más te ha hecho sentir comprendido? Yo creo que ustedes dos y mis padres. Bueno, mi madre. Pensé que ibas a decir Eric, hablas mucho de tu amigo Eric, en paz descanse. No, Eric, no. Edgar. Edgar, perdón, se me fue el nombre. No, pues Edgar no lo veía tanto, era sacerdote. O sea, si bien es muy amigo y lo quería muchísimo, pero pues a fin de cuentas él tenía sus propias actividades y sus propias cosas que ¿cómo se llama? Que le quitaban tiempo y que pues era parte de su trabajo, ¿no? Lo conocí en el semi, pues ahí sí hablábamos mucho, pero pues también, o sea, no en ese sentido. Pero sí, ahorita en la actualidad yo creo que son ustedes mis amigos más cercanos, pero yo creo más bien ustedes, los otros pues no tanto, yo creo mi madre, son como que ese apoyo. Y de tiempo atrás yo creo que sí podrían ser, por ejemplo, en aquel 2017-18, yo creo que sí podría haber sido Edgar, podría haber sido el Padre Barrio, el Padre Pepón. Mis amigos cercanos con los que todavía tengo relación. La otra vez me dio mucho gusto, como paréntesis cultural, me parece jueves pasado, viernes pasado, no es cierto, fue esta semana, no me acuerdo qué día de esta semana creo, o si es la semana pasada que me tocó ir al trabajo, de esos pocos días que tengo que ir por alguna u otra razón. Y ya cuando venía de regreso me topé a un amigo cercano que hace mucho no veía, al Jera, me topé también al Fer, al Suri. Y fue muy bonito el poder verlos, platicar con ellos un ratillo. Me invitaban a que había sexo gratis. Sexo, el musical. De nuestro buen amigo Alan. No, es otro Alan. ¿Hiciste un musical que se llama así, Alan? No me acuerdo cómo se apellida, pero nuestro buen amigo actor, que a ver si algún día lo traemos aquí al podcast, Valles. Alan Valles. Estaba la última función del musical y pues ellos estaban trabajando ahí como que chambeando afuera del teatro y me dijeron, pásale, y yo no, ya lo que quiero es llegar a la casa, estoy harto. Pero fue bonito verlos y recordar esas conexiones. Pues anteriormente, mi amigo Marín, la verdad era una persona con quien me sentía así bien a gusto, así bien relajado de platicar y de expresarme. Ahorita pues estoy en parte con ustedes, chicos, que son también casi con los que más hablo. Sí, se les hace poquito, eso les dice mucho, yo creo. ¿Quién más? Dani, una amiga muy querida. Definitivamente pues Rosy, es la que me da más apoyo y todo, me escucha fuera de lo que es las amistades, que es por donde empecé, ¿verdad? Y Martín, ¿te acuerdas que vino Martín el coach?
Sí. Él me ayudó mucho en mi proceso cuando pasé lo del coaching transformacional y me apoyó muchísimo. ¿Quién más puedo hablar? El Dani, perdón, es que siempre que veo una foto de aquí, creo que es Fabián, güey, me recuerda un chingo a un amigo que se llama Dani. Ese güey también es de esas personas, de esos compas que dices, sé que siempre va a estar diciéndome puras pendejadas, pero lo aprecio porque sé que también cualquier cosa que le esté cagando me la va a decir así. Directa. Sí. Suena Keki. Ándale, como Keki también. Pues Keki Pai, también, ¿cómo no? Kevin. Son personas así que... Uy, ya va a llover. Yo en lo personal, mi madre, principalmente, yo creo que es la persona con la que puedo hablar de todo y esto y lo otro. Mi novia, por primera vez puedo decir en la vida que una relación donde puedo hablar de todo y que en confianza y pasármela muy chido. Y pues obviamente con ustedes, chicos, mi grupo de Qué Buena Pregunta, con carga positiva, con obviamente carga positiva ya creció y ahora es carga positiva y allegados, y son el Oso, el Abel, el Kevin, los que van llegando y que ya los veo casi todos los jueves, que van después de los ensayos ahí. Y Ni ensaya, ni grato. ya últimamente hemos batallado por eso, porque Ángel está trabajando hasta tarde y coincidir horarios, vida de adulto, qué triste. Pero pues sí, en general, y pues obviamente los del acople, los chicos que nos vemos casi cada 15 días, que ya tenemos que hacerlo más seguido porque últimamente me he desaparecido más con Ya ni te vemos. reuniones familiares de mi familia o de mi novia, entonces pues sí hay que poner atención a esos puntos. Es que se pone bien cabrón, güey, porque las relaciones también cuando son más importantes, pues ya empiezas a ver así como que, ay, güey, ¿dónde sí, dónde no? Acá. No, y luego ya son dos familias, ya vamos a cumplir allá y vamos a cumplir acá. Sí. Y luego, chicos, ¿creen que las redes sociales acercan o alejan? Depende de qué. ¿Qué tan lejos estoy? Uh-huh. Si están en Rumania, Si pues están sí en Rumania, pues se acercan. Si están aquí enseguida, Están aquí usando las redes enseguida. sociales, pues te alejan, güey. Yo no siento que en ese aspecto sea blanco o negro. Yo siento que depende de cómo uses la red social. O sea, si vas a usar la red social de manera muy superficial, pues te va a alejar. Pero si la usas realmente para lo que es, a mí me conecta, por ejemplo, con amistades con las que no veo regularmente, pero pues sé de ellos, sé de su vida, sé cómo están y me conecta mucho con ciertas amistades. Entonces yo siento que es más bien el uso que le des a la red social y no tanto que la red social haya apartado a la gente o que la red social esté destruyendo relaciones o eso. Más bien es la mentalidad que tiene la persona y el cómo le da el uso a la red social. Es correcto. Ay, sí, que está lloviendo. Y luego, chicos, ¿tienen más amigos hoy que hace 10 años? Sí. ¿En qué sentido? Tengo seguidores. No. Siento que sí tengo más amigos porque siento que los de hace muchos años eran compañeros, eran conocidos, eran gente con compas, eran gente con la que te relacionabas, pero no eran realmente tus amigos. Entonces siento que ahorita sí puedo decir, son mis amigos, a decir antes que decías, ay, este que acabo de conocer es mi amigo, o este con el que me llevo en la escuela es mi amigo, porque realmente no eran tus amigos, eran tus conocidos, tus compañeros, eran las personas con las que en cierta parte de tu vida conviviste, pero realmente no eran tus amigos. O sea, no puedo decir, antes tenía 50 personas con las que me relacionaba y eran todos mis amigos. O sea, no, eran gente con las que me relacionaba como tal. Yo sí siento que tengo más amigos hoy. Meni tiene un muy buen punto. Adelante. Yo siento que tengo más amigos hoy porque pues me he metido en muchos rubros diferentes y eso me ha permitido conocer más personas. Fíjate que el podcast nos ha ayudado mucho en eso. O sea, yo siento que el podcast nos ha abierto las puertas para muchos mundos de conocer gente por todos lados. Y dices, hice una amistad acá porque fuimos a una entrevista que nos invitaron, o hice una amistad acá porque me reconoció del podcast y se puso a platicar conmigo. Que últimamente me ha pasado eso de que de repente me reconocen que el del Uber, que en la calle o lo que sea, y se me hace raro todavía. Luisito, no, Meni. Sí, o sea, sí me ha pasado y me mama que hagan eso. Menicito comunica. Y siento que nos ha ayudado mucho en ese sentido y el crecimiento personal que hemos tenido en 3 años, o sea, también. Y también nos acercó a los otros países del mundo. Sí. Bueno, chicos, la pregunta del millón.
¿A quién llamarían a las 3 de la mañana? Ya dijimos que a ti no. Sí, yo sé que a mí no, ni me llamen, no les voy a contestar. Mira, tomando en cuenta que, pues, por ejemplo, enseguida, pues, duerme relacionado conmigo. Híjole, es que alguien a quien siempre llamaría también es a mi hermana Oli, o a Dana. Te digo, les tengo mucha confianza, la verdad. Pero pues sé que, por ejemplo, está lejos, entonces es complejo. Ahorita actualmente pues sé que puedo contar con Meni, con Paz no. Mis papás también sé que puedo contar con ellos. Daniel, que les decía ahorita, justamente sí sé que es alguien con quien puedo contar así de esa manera. Pai es alguien también que sé que me apoya en ese sentido. Sí. Chuy, se me está pasando Chuy. Pues Chuy fue el que fue mi roomie por casi 2 años allá, güey. Entonces también es alguien a quien podría marcarle esas horas. Yo sin pensarlo le marcaría a mi carnal, a Ángel. Uh-huh. Es el que siento que saldría al quite siempre una emergencia o algo y siento que sí lo puedo encontrar en esos horarios ¿Y todavía despierto? o siento que es alguien que no le va a poner alarma. Aunque cuando se queda dormido, se queda así... Muerto acá. Ese es mi tiene pedo. como 10 alarmas y no se despierta. Y yo, ¿para qué pones alarmas si no te vas a despertar? Es que no lo escucho. Sí soy, güey. Yo también cuando me quedo jetón. No cuenten conmigo, hijo Alan. Si todavía estoy despierto, por hacer el destino me levanté al baño. También creo que le podría marcar a Keki en una emergencia así. Uh-huh. Meni, no sé, si podrías venir. Me digas, no. No, yo sí, si me marcan a cualquier hora, yo creo que sí les haría paro. Menos una persona, una única persona, yo creo que si me marca a las 3 de la mañana le diría, carnal, agarra una cuerda y termina el trabajo, neta, qué hueva tu vida. Pero ya de ahí en más, pues no habría ese show. Es que hay gente que abusa y te llama además de... Es una emergencia. Van 3 días esta semana que me dices que es una emergencia. Ajá. Yo en mi caso, yo creo que mi carnal, Ángel, también siento que sería una de las personas a las que podría hablarle, al Keki, Alan, Holguín, Eric Holguín. Siento que también sería una de las personas a las que les podría hablar a cualquier hora de la mañana. Probablemente a otras más personas necesitaría recordar ahorita nombres, no se me vienen a la cabeza, pero yo creo que sería como que las personas que si tuviera alguna emergencia, yo sé que podría marcarles y no habría tanto problema. Abel y Oso también llegarían como si nada. Neto creo que batallaría porque, pobre mi amigo Neto, siempre anda ocupado. Pero bueno, chicos, vamos cerrando con este capítulo de estamos más conectados o menos ahora, todo este tipo de rollos. ¿Qué les gustaría ir terminando? ¿Qué les gustaría ir diciendo para terminar con este capítulo? Yo siento que ya fue mucho capítulo, que ya íbamos terminando, así que ya no diré nada. ¿Estamos más conectados o más solos que nunca? Alan. Denos el tiempo para conectar con los demás, no solo por redes, sino en persona. Tómate ese cafecito con un amigo, date un tiempo para ir a dar un paseo, visita a tu familia, disfruta tu vida de verdad, no solo la digital. Y bueno, pues aquí lo que escribí es que tal vez nunca habíamos tenido tantas formas de comunicarnos, pero la comunicación no siempre crea conexión, porque conectar no es enviar un mensaje, es sentirse escuchado, es sentirte comprendido, es poder mostrar tus heridas sin miedo, es tener a alguien que se quede cuando la conversación deja de ser divertida. Quizás por eso tantas personas se sienten solas, porque estamos rodeados de información, pero hambrientos de conexión. Tal vez el verdadero reto de nuestra época no sea conseguir más seguidores, sino encontrar más personas con las que podamos ser auténticamente nosotros. Si mañana perdieras todas tus redes sociales, ¿cuántas personas seguirían formando parte de tu vida? Nos vemos hasta la próxima pregunta.
A veces una sola pregunta puede cambiar una vida. Si esta te hizo pensar, no te la guardes. Compártela con quien creas que la necesite. Si disfrutaste estar aquí, te invito a suscribirte y dejarnos tu calificación. En este nuevo comienzo, cada persona que se une hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta gran familia de preguntones. Nos vemos en la próxima Gran Pregunta. 11, 12, 13, 102. Si estás triste, llámanos.